Bienvenidos, amigos del terror, a otro escalofriante episodio de nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en las sombras más profundas de la noche para explorar encuentros aterradores con criaturas de la oscuridad, los vampiros. Estas criaturas sedientas de sangre, envueltas en misterio y leyenda, han capturado la imaginación y el temor de la humanidad durante siglos. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes y experiencias paranormales que desafían la razón y nos llevan al límite del horror. Advertencia: lo que están a punto de presenciar podría hacer que se ericen los vellos de la nuca y duden de lo que creían imposible. Comencemos nuestro oscuro viaje hacia lo desconocido. Una noble adinerada llamada Elizabeth Bathory gobernaba un majestuoso castillo situado en lo alto de una colina, en lo que hoy es el oeste de Eslovaquia. La condesa no solo era rica e influyente, sino también extremadamente inteligente. Sabía leer, escribir y hablar varios idiomas, algo poco común para las mujeres de su época. Sin embargo, había algo extraño en la condesa. Elizabeth tenía 44 años cuando su esposo murió, dejándola al mando del castillo y las tierras. En una época en que pocas mujeres gobernaban, ella se mantuvo firme. Pero fue después de la muerte de su esposo cuando los rumores comenzaron a intensificarse. Todo empezó con la desaparición de jóvenes sirvientas. Al principio, nadie prestó mucha atención, ya que estas chicas solían ser pobres y sin familia. Sin embargo, cuando las hijas de familias nobles comenzaron a desaparecer tras visitar el castillo de la condesa para aprender modales y etiqueta, el miedo se extendió como un incendio. Los padres, creyendo que sus hijas recibirían una educación de alta clase, las enviaban al castillo. Pero muchas nunca regresaban. Los aldeanos, aterrados, comenzaron a murmurar sobre la obsesión de la condesa con mantenerse joven y hermosa. Algunos decían que se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes, creyendo que eso mantenía su piel tersa y juvenil. Otros susurraban que bebía la sangre de estas pobres chicas, saboreándola como un vino fino. Pero el rumor más aterrador era sobre su cámara de tortura. Se decía que, en lo profundo del castillo, en una habitación secreta, la condesa tenía un lugar lleno de las herramientas más horribles. Allí llevaba a las jóvenes y les infligía tormentos indescriptibles. Las paredes de la cámara resonaban con los gritos de las víctimas, sus voces perdidas en la oscuridad de la noche. Los restos de las chicas eran arrojados a sus perros feroces, que rondaban los terrenos del castillo con ojos que brillaban con una luz extraña y siniestra. La crueldad de la condesa no conocía límites, y las historias de sus malvados actos se extendieron más allá de la aldea. Los lugareños comenzaron a evitar el castillo, que pasó de ser una fortaleza grandiosa a un lugar de temor y desolación. Sin embargo, la condesa no era invencible. Eventualmente, los rumores llegaron a oídos del rey, quien ordenó una investigación. Elizabeth Bathory fue arrestada en 1609. Lo que los investigadores encontraron fue aterrador. Las habitaciones estaban manchadas de sangre, y los cuerpos de jóvenes estaban escondidos por todo el castillo. Algunos estaban enterrados en tumbas poco profundas, mientras que otros habían sido dejados para los perros. Los investigadores también encontraron una lista de 610 mujeres que la condesa había asesinado, un número tan grande que parecía imposible, pero las pruebas eran innegables. Durante el juicio, testigos presentaron relatos escalofriantes de lo que habían visto. Una sirvienta habló de cómo la condesa la obligó a presenciar la tortura de una joven, disfrutando del dolor de la víctima. Otra describió el horror de verla bañarse en una tina llena de sangre,
su piel pálida brillando con una luz enfermiza. A medida que avanzaba el juicio, el miedo y la ira se apoderaron de los aldeanos. ¿Cómo alguien tan malvado había vivido entre ellos durante tanto tiempo? Finalmente, la condesa fue declarada culpable de sus crímenes. Sin embargo, en lugar de ser ejecutada, fue encerrada en una pequeña habitación dentro de su propio castillo. La puerta fue tapiada, y solo quedó una pequeña rendija para la comida y el aire. Pero incluso después de su muerte, unos años más tarde, el terror no terminó. Los aldeanos afirmaban que en las noches de niebla, el fantasma de la condesa podía verse vagando por los terrenos del castillo, buscando nuevas víctimas. Decían que su alma sedienta de sangre nunca descansaría, condenada a atormentar el castillo para siempre. En la oscura y misteriosa tierra de Transilvania, existía una aterradora leyenda sobre un vampiro llamado Nosferatu, una palabra que proviene del rumano y significa vampiro. Este nombre infundía terror en los corazones de quienes vivían cerca de su castillo. Pero Nosferatu no era solo un nombre, su verdadera identidad era el conde Orlok, un noble que durante muchos años aterrorizó los pueblos cercanos a su tenebrosa fortaleza. El conde Orlok era un hombre envuelto en misterio. Nunca se le veía durante el día, pero por las noches, los aldeanos susurraban sobre extraños avistamientos. Creían que, al caer el sol, el conde se transformaba en una criatura espeluznante con colmillos afilados como dagas. Cualquiera que se acercara demasiado al castillo, ya fuera aldeano o desafortunado viajero, jamás volvía a ser visto. El miedo a desaparecer sin dejar rastro mantenía a los aldeanos despiertos por la noche, temblando en sus camas. Los sirvientes del conde, que solo lo veían durante el día, hablaban en voz baja sobre su apariencia. Su piel era extremadamente pálida, como si ya estuviera muerto, y las oscuras ojeras bajo sus ojos lo hacían aún más siniestro. Los terrenos del castillo estaban envueltos en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional aullido de un lobo en la distancia. Pero lo más aterrador de todo era el descubrimiento de animales muertos esparcidos alrededor del castillo, todos con 2 marcas de colmillos en sus cuerpos. Los animales estaban completamente drenados de sangre, dejando claro que algo antinatural estaba ocurriendo. Imagínate ser un aldeano, escuchar las historias del conde Orlok y ver las evidencias de sus oscuros actos. El miedo se deslizaría por tu espalda, haciendo que cada sombra pareciera estar viva y llena de peligro. Cada noche, al caer el sol, sentirías un nudo de pavor apretarse en tu estómago, sabiendo que el vampiro podría estar ahí afuera, acechando en la oscuridad. Cuando finalmente el conde Orlok murió, los aldeanos pensaron que su pesadilla había terminado. Pero las desapariciones continuaron, y el miedo volvió a apoderarse de ellos. No podían entender por qué la gente seguía desapareciendo si el conde estaba muerto. Algunos de los aldeanos más valientes, incapaces de soportar el terror por más tiempo, acudieron al sacerdote local en busca de ayuda. Le suplicaron que abriera la tumba del conde y se asegurara de que realmente estuviera muerto. Aunque el sacerdote también estaba asustado, accedió a ayudarlos. Junto a un pequeño grupo de aldeanos, el sacerdote se dirigió al castillo. La noche estaba envuelta en una espesa niebla, y cada sonido parecía amplificado mientras caminaban por el oscuro bosque que rodeaba la fortaleza. Cuando finalmente llegaron a la tumba del conde, sus manos temblaban mientras cavaban en la tierra. La tensión era insoportable, y cada palada de tierra hacía latir sus corazones más rápido. Cuando desenterraron el ataúd, dudaron, temerosos de lo que podrían encontrar. Pero el sacerdote, decidido a enfrentar el horror, levantó la tapa. Dentro,
Encontraron el cuerpo del conde Orlok, pero no era lo que esperaban. En lugar de un cadáver en descomposición, el cuerpo del conde estaba perfectamente conservado, como si simplemente estuviera durmiendo. Sus uñas habían crecido largas y afiladas, como garras, y sus dientes eran inconfundiblemente los de un vampiro. Lo más aterrador de todo, sus labios estaban manchados con sangre fresca. El miedo se transformó en pánico, y los aldeanos supieron que debían actuar rápidamente. Con manos temblorosas, clavaron una estaca de madera en el corazón del conde, el sonido resonando en la noche como un trueno. En el instante en que la estaca atravesó su corazón, los ojos del conde se abrieron de golpe y un aterrador grito llenó el aire. Los aldeanos retrocedieron horrorizados, pero sabían que debían terminar el trabajo. Rápidamente prendieron fuego al cuerpo, observando cómo las llamas consumían al conde y lo reducían a cenizas. Mientras el fuego crepitaba y el cuerpo del conde ardía, los aldeanos sintieron un alivio que no habían experimentado en años. La pesadilla finalmente había terminado. Pero el recuerdo del conde Orlok y el terror que trajo nunca los abandonaría. Siempre recordarían las noches de miedo, las sombras oscuras y el vampiro que los había atormentado. En los oscuros bosques de Valaquia, ahora parte de Rumanía, gobernó un líder cuyo nombre se convirtió en sinónimo de pesadillas, Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador. Gobernó durante mediados del siglo XV, y sus crueles métodos de castigo le otorgaron una temida reputación que perduraría en la historia. El apodo, el empalador, proviene de su método preferido de ejecución, la empalamiento. Este macabro procedimiento consistía en atravesar el cuerpo de las víctimas con un poste de madera o metal, comenzando por zonas extremadamente dolorosas y avanzando lentamente hasta que el poste salía por la boca, los hombros o el cuello. Era una muerte lenta y agonizante. Vlad no lo empleó de manera ocasional. Durante su reinado, empaló a más de 20,000 personas. Su crueldad no se limitaba al empalamiento. Vlad era conocido por torturar y desmembrar a sus prisioneros, mostrando una absoluta falta de misericordia hacia quienes se oponían a él. Historias aún más perturbadoras circulaban sobre sus hábitos oscuros. Se decía que Vlad cenaba rodeado de los cuerpos empalados de sus enemigos, sumergiendo su pan en su sangre como si fuera un manjar. Bajo su gobierno, el terror era constante. Las historias de sus acciones se propagaban rápidamente, volviéndose más aterradoras con cada repetición. Su simple nombre era suficiente para paralizar a los aldeanos de miedo, y por las noches, la idea de su rostro pálido y su mirada fría mantenía a muchos despiertos, temiendo convertirse en sus próximas víctimas. Con el tiempo, surgieron leyendas que vinculaban a Vlad con algo más que crueldad humana. Algunos comenzaron a creer que Vlad no era solo un hombre, sino un vampiro. Estas historias afirmaban que bebía la sangre de sus víctimas y lo describían vagando en la noche en busca de nuevas presas. Según se decía, las personas atacadas eran encontradas con marcas de mordidas en sus cuerpos, y quienes morían bajo sus manos estaban condenados a un tormento eterno. Una de estas leyendas cuenta la historia de una joven aldeana llamada Anna, quien vivía aterrorizada por Vlad. Anna creció escuchando las historias sobre el empalador, y su proximidad al castillo del conde solo intensificaba su temor. Una noche, mientras regresaba de visitar a una amiga, Anna sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El bosque que atravesaba parecía más oscuro de lo habitual, y cada crujido de las hojas aumentaba su ansiedad. De repente, escuchó pasos detrás de ella, lentos y deliberados. Anna aceleró su ritmo, pero los pasos se acercaban cada vez más. Aterrada, empezó a correr, pero no logró escapar.
Una mano pálida emergió de la oscuridad y la sujetó del hombro. Cuando se dio la vuelta, vio los ojos fríos y muertos de Vlad el Empalador. Su rostro pálido brillaba a la luz de la luna, y sus afilados colmillos se asomaban en una sonrisa cruel. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el dolor punzante de los colmillos clavándose en su cuello. Cuando Anna despertó, se encontraba en una habitación fría y oscura del castillo de Vlad. Su cuerpo estaba débil, y el dolor en su cuello persistía, recordándole las marcas de mordida. Sabía que su destino estaba sellado. Al igual que muchas otras antes que ella, estaba condenada a una lenta y dolorosa muerte. Pero su sufrimiento no terminó con su vida. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron su cuerpo sin vida en el borde del bosque. Sin embargo, había algo extraño en ella: sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, y su boca parecía congelada en un grito silencioso. Las marcas en su cuello seguían frescas, y su cuerpo estaba completamente drenado de sangre. Los aldeanos, horrorizados, sabían lo que significaba: Anna había sido reclamada por Vlad el Empalador, el verdadero Drácula. Su alma nunca encontraría paz. Enterraron a Anna con una estaca atravesando su corazón, con la esperanza de romper la maldición. Pero la leyenda de Vlad sobrevivió. Su insaciable sed de sangre y el terror que inspiró continuarían acechando a la región durante generaciones. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.